¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara aprobó la idea de legislar de un proyecto que busca que a la corporación se le garantice periódicamente la entrega de resoluciones, antecedentes o recomendaciones que emitan organismos internacionales de derechos humanos. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Enrique Ly y Lorena Fríguez. Pero antes, como es habitual, revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala aprobó en general un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para regular la remisión y recepción de informes relativos al cumplimiento de tratados internacionales. El texto busca velar por el cumplimiento de resoluciones y recomendaciones originadas en los sistemas interamericano y universal de derechos humanos. La iniciativa mejora la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el diseño y ejecución de normas que permitan dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado en esta materia. El proyecto establece qué Cámara recibirá del Ministerio de Justicia los informes y antecedentes relativos a informes y recomendaciones en materia de derechos humanos. Así, la Comisión de Derechos Humanos de la Corporación destinará de manera anual una sesión ordinaria en el caso de recepción de resultados del examen periódico universal efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dicha información deberá ser recibida y presentada ante la Cámara en una sesión especial de sala destinada para tal efecto. Bueno, teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar inmediatamente acerca de él con el diputado Enrique Ly, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto, una iniciativa que tiene su razón, su fundamento en materias de derechos humanos, pero que de una u otra forma recibió cuestionamientos en sala, ya sea por algunos parlamentarios que señalaron que desde el punto de vista de los alcances políticos podría no ser conveniente, y otros reparos respecto a lo que significa la mirada global de derechos humanos, no solo en materia de lo que hemos conocido en décadas anteriores, violaciones a premios ilegítimos, sino que también, por ejemplo, temas de salud, de migración, donde ahí usted fue particularmente crítico, y que de una u otra manera podrían llevar a no respaldar iniciativas de estas características. Se lo planteo justamente porque usted fue una de esas visiones en cierta forma crítica a este proyecto de ley. Sí, bueno, a ver, ¿qué duda cabe que el concepto de derechos humanos... a este proyecto justamente que ratifica estos acuerdos internacionales, por llamarlo de alguna manera, más que proyecto de ley? Sí, claro. Mire, a partir de la base de que los derechos humanos son muy importantes, son relevantes y esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad. De eso yo creo que nadie tiene discusión. Enseguida, institucionalizar la defensa de esos derechos humanos también es necesario, porque del discurso también tenemos que pasar a la acción, tenemos que generar una estructura, una funcionalidad que se encargue de defender esos derechos humanos. El tema es que la institucionalidad creada, la vigente hoy día, desde mi punto de vista, que es compartido por un sector de la población no menos importante, hoy día está en tela de juicio. Y está en tela de juicio porque nos preguntamos nosotros en Chile hasta dónde esta institucionalidad internacional de defensa de los derechos humanos puede arrogarse cierta soberanía sobre la toma de decisiones en nuestro país. Por ejemplo, en materias de el control migratorio. Hoy día en las fronteras del norte hay organismos dependientes de las Naciones Unidas vinculados a los derechos humanos que actúan como verdaderos puntos de refresco de los migrantes, en el sentido de que les otorgan salud, les otorgan medicamentos, les dan alimentación y abrigo. Y claro, dentro de esto el contexto de derechos humanos puede significar algo correcto, pero desde otra mirada es un favorecimiento al ingreso de migrantes clandestinos a Chile. De hecho, desde estos organismos también se les entrena a estas personas acerca de cómo llegar a Santiago, cómo llegar a distintas ciudades del norte. Y yo creo que Chile, ya con más de 2 millones de migrantes, ya cumplió su cuota solidaria, y hoy día los derechos que están siendo vulnerados son precisamente los de los chilenos, porque este descontrol migratorio finalmente ha aumentado la delincuencia, nos ha traído crimen organizado, y hoy día una de las principales funciones de cualquier Estado, que es entregar seguridad y salud, no se puede cumplir eficientemente.
O sea, en cierta forma podríamos interpretar que el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, de quienes ingresan a nuestro país, se estaría, a través de estos tratados internacionales y estos acuerdos, superponiendo a los derechos humanos de los propios connacionales. Así es, y esa es una mirada legítima desde nuestra posición, pero también podemos extrapolarla al decir que, ¿cómo es posible que esta institucionalidad internacional de derechos humanos se arrogue tantas facultades en Chile para poder resguardar un descontrol migratorio? En el fondo eso es lo que está sucediendo. Y nos preguntamos qué están haciendo estas mismas instituciones, por ejemplo, en países como Venezuela, en donde el caos social y humano es tan grande que mantiene un éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Es decir, ¿dónde está la autoridad entonces de esta institución internacional de derechos humanos que no actúa en el propio país causante de tanta tragedia y de tanta miseria humana a lo largo del continente? Entonces, ese cuestionamiento es el que a mí me hizo votar este proyecto en abstención. Indudablemente no lo podía votar en contra porque los fundamentos son bastante lógicos y razonables, pero quise poner una voz de alerta, un reclamo tal vez, una alerta, en el sentido de que, ojo, a estos encargados de las instituciones de los derechos humanos también se les está pidiendo una autocrítica. Y la autocrítica es que a veces se les está pasando un poco la mano al sobrecargar una responsabilidad a nuestro país que, está bien, la podemos asumir desde un punto de vista de la solidaridad, pero no podemos resquebrajar nuestra propia seguridad interna por algunos otros objetivos o algunos otros propósitos que tengan estas mismas agencias internacionales. Yo creo que en definitiva esto va a dar lugar a un debate mayor, porque a ratos cuando uno lee el proyecto en sí, no solamente se trata del cumplimiento de tratados internacionales, sino que además habla de resoluciones y recomendaciones. Yo creo que ahí ya estamos en un terreno más peligroso. Porque si bien en Chile, constitucionalmente, nuestro país está de cierta forma obligado al cumplimiento de tratados internacionales, no está del mismo modo obligado al cumplimiento de resoluciones y recomendaciones. Y de repente, oficios o simples recomendaciones y resoluciones que no tienen el carácter de tratado, los organismos internacionales tratan de imponer su cumplimiento en nuestro país y eso sí que no lo podemos aceptar. Ahora, el cumplimiento eventual de estas, sobre todo recomendaciones, ¿podría generar alguna colusión con normas vigentes en nuestro país? Bueno, de hecho ha ocurrido y va a ocurrir, y por lo tanto cuando un país asume el cumplimiento de un tratado internacional, muchas veces esos tratados no se pueden cumplir inmediatamente porque tiene que haber un ajuste interno en toda la estructura legal que permita el cumplimiento de esos tratados. Los casos, por ejemplo, de las competencias de la justicia militar podría ser uno de los casos que hoy día está más contingente y que tendremos que revisarlo. Por eso que es tan delicado cuando uno asume un compromiso internacional a la luz de un tratado, ¿no? Pero lo que no puede suceder y no podemos permitir que suceda es que una mera recomendación, un oficio, una resolución, los organismos internacionales traten de imponerlo como una obligación en nuestro país. ¿De una u otra forma se está hipotecando nuestra soberanía, como lo plantearon quienes fueron los más críticos en este debate? ¿O quizá ese punto es un poco aventurado decirlo? ¿O hay cierto riesgo de...? Bueno, yo soy de los que cree que en cierta forma se está vulnerando nuestra soberanía. Desde el momento en que organismos internacionales prácticamente nos están obligando a recibir migrantes clandestinos, sin ni siquiera saber de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus antecedentes penales, y atarnos de manos sin ni siquiera la posibilidad de reconducirlo o de expulsarlo, porque eso finalmente afecta los derechos humanos de todos los chilenos. Hoy día está nuestra seguridad, insisto, la principal labor de un Estado está vulnerada, no solamente la de los chilenos habitantes en Chile, sino también de los propios extranjeros que residen en Chile. Está vulnerada nuestra salud, los hospitales públicos del norte de Chile, el 50% está ocupado por extranjeros en situación ilegal. Está vulnerada nuestra educación, niños que no tienen acceso a las escuelas, que no tienen cupos para estudiar, porque están siendo ocupados por niños y adolescentes en situación clandestina, migratoria. Y yo claramente, claro, acá hay una situación de derechos humanos, pero yo creo que la institucionalidad internacional debe tener la capacidad para prevenir esto. Y entonces donde debe actuar no es en el país receptor de estas personas que buscan mejor vida, sino en el generador. Y la pregunta es obvia,
¿qué hacen los organismos internacionales, por ejemplo, lo que está viviendo hoy día Venezuela? Sí, Parece para, nada. sí, para ir cerrando, diputado, porque nos está alcanzando el tiempo. Este proyecto se aprobó en general en su idea de legislar. Vuelve a la comisión por indicaciones que se le han presentado. ¿Se puede mejorar? ¿Existe alguna fórmula justamente para cautelar, por lo menos por estos puntos que usted está señalando? Yo creo que el proyecto objetivamente no es malo. El proyecto simplemente lo que hace es obligar a la Cámara de Diputados a conocer los informes que el propio Estado de Chile entrega a los organismos internacionales en materia de derechos humanos y al mismo tiempo conocer los informes que estos organismos, estas agencias de derechos humanos internacionales, derivadas muchas de ellas de la ONU, les entrega al gobierno de Chile, al Estado chileno. Entre eso, todos los análisis periódicos universales que se hacen en esta materia. Y yo creo que en conocer esos informes no hay nada malo. Si lo que se trató de hacer ayer fue un punto de advertencia también a estos organismos internacionales en el sentido de que hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones y Chile no está disponible, creo yo al menos soy de las personas que piensa así, a entregar soberanía a organismos internacionales, mucho menos cuando quienes están en peligro son los propios chilenos. Y el punto que sí se puede mejorar es dejar muy claro que lo que nosotros estamos obligados al cumplimiento y a conocer exactamente cómo lo estamos haciendo es en los tratados que nos hemos comprometido a cumplir y no a meros oficios, resoluciones ni recomendaciones. Perfecto, diputado Enrique Lis. Le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a usted. Los temas de actualidad, la contingencia, el día a día, lo que analiza la sala de la Cámara de Diputados y de Diputadas y Diputados, lo seguimos revisando aquí en Puntos de Vista. Bueno, y seguimos nosotros revisando este tema. Es momento de conversar con la diputada Lorena Fríes, que gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias por la invitación. Diputada, conversemos acerca de este proyecto de ley que vuelve a la comisión por ser objeto de indicaciones. Hay ciertos reparos, fundamentalmente de un sector de la oposición, en orden a que esta normativa podría vulnerar o pasar a llevar la legislación interna. ¿Cómo se responde a aquello? Bueno, es bien curioso lo que ha pasado con el proyecto, porque ese es un proyecto muy simple y que tuvo la aceptación transversal y unánime de la comisión, donde están todos los partidos representados. Y la verdad es que lo que escuchamos en la discusión en sala es básicamente el peligro de poner este tema. Porque ¿qué busca el proyecto? Busca institucionalizar un canal de comunicación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo atingente a lo que los organismos internacionales nos dicen cada 4 años, que es, lo han hecho bien en esto, ¿por qué no tratan de avanzar en esto otro? Eso lo recibe el Ejecutivo y no siempre llega esa información directa al Parlamento. Por lo tanto, ahí donde vienen sugerencias como mejor adecúen esta legislación que es discriminatoria, no nos enteramos. Y lo que buscamos con este proyecto es que la Cámara pueda debatir democráticamente, ¿no es cierto?, en función de sus mayorías y minorías, qué es lo que va a hacer con esta información. ¿Le va a dar curso a través de proyectos de ley o va a decidir democráticamente que en realidad eso no es una prioridad? En concreto, entonces, lo que persigue este proyecto es garantizar que esa información que recibe el Ejecutivo llegue a todos los parlamentarios para que después el Congreso, en virtud de sus atribuciones y facultades, decida cuáles son los mecanismos a seguir. Totalmente, incluso más. Algunos de esos informes que son muy especializados van a ir a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Y hay un informe que se hace cada 4 años, que es de la instancia más importante en materia de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos. De hecho, hace el 30 de abril estuvo Chile presentando su situación de derechos humanos a este Consejo. Pregúntele usted a algún parlamentario si tiene conocimiento de qué es lo que dijo Chile y qué nos dijeron los distintos países en términos de nuestra situación. Bueno, eso a partir de este proyecto de ley se vería en una reunión, sesión especial en sala, una vez cada 4 años. Y eso despertó un temor inusitado. Yo jamás esperé que en la discusión fueran
porque finalmente el peligro es instituir el tema de derechos humanos en el Congreso. Y la verdad es que es parte de nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución. Ahora, diputada, hay o hubo dos visiones, digamos, dentro de quienes formularon ciertos reparos, ciertas objeciones. Una que es una visión, podríamos decir, no sé si llamarla histórica, pero este tema de los derechos humanos vistos desde el apremio legítimo y desde las consecuencias de... Desde la experiencia histórica que vivimos. Exactamente. Sí. Una es esa visión, y la otra es una visión más moderna en términos de reparar si estas recomendaciones de derechos humanos, sobre todo en caso de migración, de ingreso de personas, podrían afectar a quienes viven hoy en Chile, ¿vale? Es decir, ¿qué tanto perjuicio podría generarle a los conciudadanos el garantizar todos los derechos humanos de las personas migrantes, muchos que entran, digamos, sin documentación, de manera ilegal, y que saturan consultorios, escuelas, por ahí, o sea, la visión de la migración respecto a derechos humanos? Es cierto lo que usted me dice de las dos visiones, una anclada en las violaciones cometidas durante la dictadura y una más moderna que ve peligro en las recomendaciones que hace el sistema de Naciones Unidas en torno a derechos humanos, y dentro de ellas, evidentemente, migraciones, también se habló de aborto, etcétera. Y ahí yo quiero decir que cuando uno habla de recomendaciones, está hablando justamente de una sugerencia que el poder soberano, en este caso el Congreso, puede decidir acoger o no acoger. Entonces, primero, no estamos pasando por arriba de la soberanía del país, porque es el país quien decide hasta dónde y con qué herramientas avanza o no avanza en materia de derechos humanos. Estas recomendaciones hay en materia de migraciones y, por lo tanto, si se le están haciendo recomendaciones a Chile, entonces una de las cosas que va a tener que hacer el gobierno es ver qué parte le toca a ellos, y nosotros vamos a tener que ver qué parte nos toca a nosotros. Si nos están diciendo, mire, ustedes tienen una mala legislación respecto de la migración, bueno, el Congreso democráticamente deliberará si le parece que eso es correcto o no es correcto. O sea, aunque sea uno majadero en la insistencia, esta recomendación no es vinculante, no es una obligación al Estado de Chile de hacer lo que cierto organismo internacional determina o incluso recomienda. ¿Y sabe por qué no es vinculante? Porque el sistema de derechos humanos lo que busca es establecer ciertos parámetros que después desarrolla a través de algo que también salió mucho ayer, que es esta idea del soft law, un derecho blando, digamos, que no es el de los tratados, sino que es de aquellos que interpretan los tratados de manera autorizada. Y el sistema de derechos humanos jamás va a ir contra las formas que tiene un Estado soberano de ir cumpliendo aquello a lo que se obligó voluntariamente. Aquí no hay imposición. Aquí lo que hay es, uno, un Estado que decide firmar tratados y contraer obligaciones. Y dos, un Estado que decide soberanamente cuáles son sus avances y cuáles son sus desafíos a los que debe mejorar. Nos está hipotecando la soberanía, entonces, como lo plantearon quienes tuvieron los discursos más duros durante la sesión. Absolutamente, yo le diría que es miedo y es potencialmente ver en los derechos humanos un peligro en términos del tipo de cuestiones que esto trae. Y la verdad, yo insisto, no conozco democracia que no tenga a su base la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Y ahora, ya pasando más allá de lo que significa este proyecto en sí, el trasfondo, lo que dejó una discusión de estas características, con muchos discursos que podían haberse escuchado hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años atrás. ¿Cómo se interpreta eso? A mí me sorprendió muchísimo. No pensé nunca que un tipo de proyecto así, que incluso, lo voy a poner bien en frío, incluso entrega armas a aquellos que no piensan como yo. Porque traer esto acá es entregarle a la mayoría del Congreso la decisión sobre los temas de derechos humanos. Mejor dejarlos guardaditos y que los vea solamente el gobierno. Bueno, yo lo traigo acá y sin embargo fue brutal la respuesta. Y a mí me hace dudar respecto de si hubo alguna vez un consenso
respecto de la importancia de los derechos humanos en Chile y para la democracia. Esa es mi pregunta de fondo. No quiero contestármela en caliente, sino que esperar todavía, pero espero que no sea así. Diputada Lorena Frías, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias a ustedes. La conversación, los temas de actualidad, los temas que analiza la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga con nosotros en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.